Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. El día de hoy vengo a leerles un pequeño ensayo que escribí a propósito de que estoy cursando edición en la facultad. Son una serie de interrogantes, lluvia de ideas, más preguntas que una respuesta tal cual, a partir de una inquietud muy íntima, muy personal. Habiendo dicho eso, permitiré que lo que escribí hable por sí mismo. El ensayo se titula ¿En dónde están nuestros clásicos? Y se divide en tres partes. Voy a proceder a leer la primera parte. ¿En dónde están nuestros clásicos? 1. Una interrogante. Comencé a leer a los 14 años. El primer libro que leí fue Robinson Crusoe de Daniel Defoe. A este le siguió El Corsario Negro de Salgari, La poesía de Elvira Sastre, Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, varias novelas de Stephen King y 2 libros de Gabriel García Márquez. Los títulos fueron El amor en los tiempos del cólera y la mítica 100 años de soledad, leídos en tal orden. Además de Crónica de una muerte anunciada y Noticia de un secuestro, no leería más literatura hispanoamericana en un considerable rato. Mis aventuras librescas continuaron por un cauce europeo, surcando los dublineses de James Joyce y el Drácula de Bram Stoker, aunque este último no habría de acabarlo hasta mucho tiempo después. Que a propósito, este tiempo ya llegó este año. Fue en enero, entre enero y febrero, por fin leí Drácula, por fin la terminé y fue una cosa fascinante. Y me animé a leer Drácula justo por haber visto la película de Nosferatu. Entonces, bueno. Volviendo sobre el escrito, hablaba yo de un cauce europeo y uno norteamericano, conociendo en el camino autores como Joyce Carol Oates, Patti Smith, Paul Auster y el dramaturgo Arthur Miller. Mi dramaturgo favorito de toda la vida, dicho sea de paso. Así, tuve muy pronto una lista considerable de escritores que tuve ocasión de leer al menos una vez. Charles Dickens, Mark Twain, Anton Chekhov, Franz Kafka, Annie Ernaux, John Fosse, Henry Ibsen, William Faulkner, Adeline Dieudonné y una lista todavía más larga gracias a que no solo me interesa y gusta leer literatura, sino que además estoy entregado a la tarea de conocer cuanto pueda sobre la materia, de autores no leídos. Una lista todavía más larga de autores no leídos. Jane Austen, Virginia Woolf, Mary Shelley, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Shirley Jackson, Emily Dickinson, Nikolai Gogol, Victor Hugo, Honoré de Balzac, George Eliot, Francis Scott Fitzgerald, Toni Morrison, Marguerite Duras, Harper Lee, Thomas Pynchon, Philip Roth, Truman Capote. ¿Cuántos era capaz de reconocer y ubicar, en cambio, hasta no a mucho rato, oriundos de Hispanoamérica? ¿Cuántos de mi país? Apenas unos 3, 5 por mucho. Octavio Paz, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Amado Nervo, José Emilio Pacheco. Tras el descubrimiento del boom y la lectura de García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Un tiempo después,
Roberto Bolaño, Mariana Enríquez, Camilo José Cela, José Donoso, Manuel Puig. Como acotación, que tenga ubicado el nombre al autor, alguna cosita que ha escrito, no significa que los haya leído. Ninguno de estos personajes es anterior al siglo XX, ni uno solo del siglo XIX, como si nadie hubiera escrito ninguna cosa digna en aquellos convulsos años de historia. Y de más atrás, muy poca cosa salvo la existencia de un tal Don Quijote de la Mancha, escrito por un tal Miguel de Cervantes Saavedra, alguna minucia de Calderón de la Barca y su La vida y sueño, y el nombre de un tal Lope de Vega. A partir de este hecho, me hago dos preguntas. ¿Cuáles son las circunstancias que circundan al lector que elige, digamos, Madame Bovary antes que la regenta, un título de Jane Austen sobre alguno de la Avellaneda? Y dos, ¿por qué de nuestra tradición literaria, vasta y rica como descubrí después, que nada pidan las de Europa, conocemos y leemos tan poco? 2. Contextos y canales. A la interrogante ¿por qué preferimos la lectura de obras escritas en lengua extranjera que en nuestro idioma? Puede responderse, porque así es el latinoamericano. Hay una preferencia por lo extranjero que data de tiempos anteriores al nuestro. El siglo XIX fue la época de lo francés, siendo el cenit de este periodo los años de gobierno de Porfirio Díaz. Esto en México. A esto le siguió el gusto por lo estadounidense. Costumbres, cine, moda, formas, lengua. Hoy día la mirada está puesta, aparentemente, sobre Corea del Sur, Japón y China, como exhibe el creciente interés por sus manifestaciones culturales y el aprendizaje de sus idiomas, agregándose a estos aspectos la mediatización de fenómenos como el K-pop, los K-dramas, el anime, incluso su moda y gastronomía. Muestra clara de la anterior tendencia es el Premio Nobel de Literatura 2024 concedido a Han Kang. Aunque parte del meollo del asunto está en lo anteriormente referido, hay otro motivo que creo conveniente considerar en el asunto: la difusión. A propósito, como una acotación a propósito de los anteriores párrafos, yo escribo desde México, ¿ok? Porque menciono lo de lo francés, el gusto por lo francés, el afrancesamiento de la sociedad en el 19 y en particular durante el gobierno de Porfirio Díaz, durante el porfiriato. Entonces, por supuesto, yo no sé cómo haya funcionado esto en Argentina, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy hablando desde México. Me parece que es una acotación importante, así que quise precisarla antes de seguir con esta lectura. Siendo así, continúo. Mis acercamientos al mundo de los libros fueron, sobre todo, a través de BookTube. Menciono, por ejemplo, a David Pérez Vega, Bienvenido Bob, Ricardo Carrión Libros, José Miguel Tomacena, Observatorio de BookTube, y Cumbres Clásicas como canales de los que soy suscriptor, entre muchos otros, por supuesto. No puedo dejar fuera, sin embargo, la mención a titanes de la industria como Claude Reads Books, Raquel Brune, el clásico coleccionista de mundos, o Arcades Books, cuyos vídeos he visto alguna vez, si bien no sigo con el mismo interés de los primeros. El contenido de estos últimos canales, a grandes rasgos, se puede resumir en libros escritos originalmente en lengua inglesa,
de corte romántico, sentimental y fantástico, en su buena mayoría dirigidos a un público joven. Sobre los de la primera lista, por el contrario, responden a títulos relativos a la tradición europea y anglosajona, incluso cuando se tratan clásicos de la literatura. Es el caso de canales como Cumbres Clásicas y no solo clásicos. Solo en canales como los de David Pérez Vega, Ricardo Carrión y José Miguel Tomasena hallamos casos de lectura y reseña de obras hispanoamericanas. No obstante, estos solo hablan de autores y libros de los siglos XX y XXI. Además de BookTube, otros canales que entre su contenido hay vídeos relacionados a la literatura hispanoamericana son Canal A Fondo RTV y Editrama, Cátedra Alfonso Reyes, Cervantes Virtual, Universidad Diego Portales, Casa de América, Fundación Juan March, entre otros varios. Como tal, no considero que estos canales formen parte de BookTube. Sin embargo, hablan de literatura, autores, estéticas literarias, teoría literaria, etc., etc. Continúo. Sin embargo, la naturaleza de estos contenidos es algo hermética, muy poco atractiva, tal que pienso sus efectos sobre los ánimos de quien los mire para lanzarse a la lectura de los títulos, tradiciones y autores que tratan, lo pondría en sincera materia de duda. Claro que habrá quien argumente que este no es el propósito de tales cátedras, diálogos, ponencias. En cualquier caso, descarto estos canales como medio de divulgación efectivo para el consumo de clásicos de literatura hispanoamericana, en tanto que no trabajan estos materiales con la intención de difundirlos. La labor es más como de formar teoría, formar escuela, que de la difusión, a mi parecer. Continúo. ¿Y los lectores de la literatura hispanoamericana clásica, dónde? ¿Por qué no hay claros promotores de estas lecturas en BookTube? La plataforma no deja de responder a las reglas con que opera YouTube. A mayor demanda, mayor contenido. ¿No hay, pues, lectores de clásicos hispanoamericanos? Y si los hay, ¿por qué no se han sumado al tren de BookTube? ¿Por qué tan escasa, nula, la difusión de estos libros en la plataforma? Estarán muy ocupados leyendo, pienso. Tal vez ni les interese. Es posible. Yo no lo sé. Yo me limito a preguntar sin expectativas de respuesta. 3. El descubrimiento. En el semestre agosto 2024, enero 2025, cursé literatura hispanoamericana del siglo XIX con la maestra Montserrat Zúñiga Zárate. La experiencia marcó un nuevo rumbo en mi vida académica y personal. Igual que Colón al arribo de América, descubrí un universo que no existiera, no es que yo me inventara de pronto, sino que fue el arribo a un mundo nuevo que, pese a haber estado allí siempre, descubría apenas. Un extraordinario mundo que me dejó sinceramente alucinado. La gran culpable de esto, Amalia, del argentino José Mármol. Amalia la leí en cosa de 3 días, 4 si redondeamos tiempo. El ritmo con que leí esta monumental novela del romanticismo argentino responde, por un lado, a una confusión mía sobre el orden y tiempos de lectura de las obras del programa del curso, y por otro, a que con honestidad, así me lo exigía las acciones que leía. Nunca antes había leído un libro con tal entrega, interés, angustia y entusiasmo. Lo mismo me ocurrió con el Zap de la Avellaneda y la Gaucha de Viana.
incluso con María, de Isaacs, aunque mis pasiones por esta novela responden más bien al orden del disgusto, el enfado y la decepción. María no es una novela que me guste. Mientras leía y el curso avanzaba, yo no dejaba de preguntarme dónde habían estado hasta entonces estos nombres. ¿Por qué había tardado tanto en llegar a ellos? Comencé a preguntarme qué otros más no habría allá afuera, aguardando. Me preguntaba por qué no los había oído referir por ninguno de los autores cuyas entrevistas, clases y presentaciones seguía. ¿En dónde estaban los lectores del romanticismo hispanoamericano del XIX? Mi desconocimiento fue culpa propia por no haberme acercado yo mismo, no haber tenido la curiosidad por indagar sobre lo que en aquellos años se escribía en nuestro idioma. ¿Fue porque no me supe acercar a los medios, al círculo de lectura adecuado? ¿Hubo acaso un culpable? ¿O solo fue que cada lectura llega al lector a su debido tiempo? No es la intención de estos ensayos censurar lo escrito en lengua extranjera, ni mucho menos. No es la intención de esta voz la de motivar el abandono y olvido de títulos como Orgullo y Prejuicio, Guerra y Paz, Los Hermanos Karamazov o Cumbres Borrascosas. La intención es la de la intención es la de invitar al lector al redescubrimiento de nuestras obras, de la tradición a la que pertenecemos y que es nuestra ya solo por hablar esta increíble lengua que es el español. La intención es encantarse e interesarse por el romanticismo, naturalismo, la vanguardia y el modernismo y más atrás, que también trabajó y legó obras tan importantes como cualquiera que se haya escrito en Europa. La cuestión de esto es cómo conseguirlo. ¿Cómo acercar estas obras al público joven? ¿Cómo darlas a conocer a aquellos lectores que, ya lectores de clásicos europeos, sin embargo desconocen los clásicos escritos en su lengua propia? La difusión de estos títulos a través de plataformas como BookTube, igual que en BookTok, aunque de esta desconozca sus dinámicas, ¿es una alternativa realista para la ejecución de tal proyecto? ¿Cómo lograr lo que un sinfín de programas educativos se han hecho cargo de frustrar, provocando la aversión de los estudiantes a obras de este género? Cuando no, el odio completo por la lectura y hacia cualquier cosa que tenga que ver con los libros y la literatura. Aquí las interrogantes ligan mi tema a otro todavía más importante y general: la promoción de la lectura entre los más jóvenes, un tema que supera los propósitos de estos ensayos. Yo no espero otra cosa sino haber dejado una inquietud, así sea mínima, a quien se haya tomado el tiempo de leerme, en este caso, escucharme. ¿Y acaso la curiosidad por acercarse al universo del que he hablado? Yo espero haber compartido un pedacito de la emoción de mi descubrimiento con usted, lector querido, querido espectador, y que se anime y nos encontremos algún día en algún rincón de nuestra Hispanoamérica y conversemos sobre tal o cual título con palabras que desborden de emoción por lo nuestro. Es mi única intención. Y la de generar interrogantes, por supuesto. Muchas interrogantes. En fin, yo espero les haya provocado algún ruido lo que he escrito, a favor o en contra. Déjenmelo conocer en la caja de comentarios, estaría perfecto. Abramos un espacio para el diálogo.
Y pues nada, espero haya sido interesante el tema. Dejen su like, suscríbanse, síganme para más contenido. Y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Pues cuídense mucho. Hasta la próxima.